vamos a analizar las corrientes de baja frecuencia. Primero recordar que este apunte es el apunte de El Siever, del capítulo 13 al 18, el último libro que publicó El Siever de corrientes y agentes físicos. Aunque este apunte lo hizo el Rocío, ahí está, la Rocío. Le damos gracias a Connie porque Connie hizo las bases para poder hacer el mapa. Es un muy buen resumen. Y partimos para acá. Tenemos el tipo de corriente. Tenemos la corriente, puede ser continua, corriente alterna, corriente pulsada. La corriente continua significa que va a fluir en una sola dirección. La corriente alterna va a fluir en ambas direcciones. Y la pulsada, el flujo es unidireccional o bidireccional o se interrumpe periódicamente. Esto tiene que ver más con las corrientes antiguas. Tenemos acá, el dibujo sería así: una corriente continua, una corriente alterna y una corriente pulsada. Acá monofásica y acá bifásica. Una imagen dicen que vale más de mil palabras. Tenemos la forma de la onda. La forma de la onda puede ser rectangular, cuadrada o triangular. Puede ser monofásica, que va a fluir solo en una dirección, o en un electrodo de un electrodo actúa como cátodo, o puede ser bifásica, que va a fluir en ambas direcciones. Y esa bifásica puede ser simétrica, donde el flujo de corriente tiene la misma magnitud y duración, aunque en direcciones opuestas. Cada una del electrodo actúa activo y tiene dos fases que no tienen la misma forma. En general este sería como el TENS y este LEMS, que es equilibrada, donde el mismo flujo en ambas direcciones, o no equilibrada, donde el flujo no es igual en ambas direcciones, y esta onda actúa como monofásica. Aunque se dé el mismo impulso de corriente, esta va a ser mucho más agradable para el paciente. Tenemos acá la duración, eso va a ir de la duración del tratamiento. Y los parámetros, otro parámetro sería la frecuencia. La frecuencia, como sabemos, en general se va a medir en Hz, de número de pulsos administrado por un segundo. Y acá tenemos una corriente pulsada y una corriente alterna. Esto sería el periodo en una corriente pulsada. Esto sería el periodo en una corriente alterna. Y acá la duración de fases aquí sería 1 milisegundo, y con todo este periodo de descanso, y acá de 5 milisegundos. Ahora, ¿cuánto dura la duración de pulso? Para saber cuál es la duración de pulso y la duración de fase, recordar que esta es la duración de fase y esta más esta es la duración de pulso. La anchura de pulso se mide en milisegundos o macrosegundos. O no es macrosegundos, dice Kiyoko. Ay, qué gracioso, no. Eso, microsegundos. Y se debe observar según el autor, y se me pasó a mí también, se debe observar según el autor si se va la duración del componente positivo o va a ser en ambas fases. Ahora, ¿qué es un ciclo de trabajo? El ciclo de trabajo es la corriente de tiempo de actividad, el cociente del tiempo de actividad por el tiempo de inactividad. Por ejemplo, el tiempo de actividad es de 5 milisegundos y la inactividad es de 10 milisegundos. El cociente es de 33%. Entonces estamos trabajando en un ciclo de trabajo que es del 33%. Matemática simple. Tenemos la curva amplitud-intensidad. Tenemos acá la corriente, la amplitud máxima y la anchura de pico se llama, que es la anchura del pulso. La amplitud de corriente constante se mide en miliamperios y la amplitud de una unidad de voltaje constante en voltios. Estos estimuladores varían a medida que cambia la impedancia, la resistencia. La amplitud máxima va desde el valor 0 hasta el pico, aquí lo que decíamos, y la amplitud pico es la amplitud medida desde el pico de una fase hasta el pico de la segunda fase. Vamos a ver la salida continua y en ráfaga modulada. El patrón, según se administra, puede ser una salida continua, o cuando se administran los pulsos en un patrón continuo a lo largo de una salida en ráfaga, se administra el grupo o tren, y la salida puede ser modulada. Hay una variación cíclica de uno o más parámetros de duración del pulso de la frecuencia. Entonces acá tenemos la salida continua, la en ráfagas, y acá una modulada.
los electrodos se tiene en consideración el tamaño del electrodo, ya que la densidad de la corriente aumentará al disminuir el tamaño del área de contacto. No es lo mismo ir hacia 1 centímetro que a 10 centímetros con la misma corriente, y también la sensación va a ser mayor, por eso cuando lo ponemos en la aguja mucho mayor la sensación a la misma amplitud de corriente. Ahora, hablamos de que la estimulación del nervio pueden haber 3 partes. Puede estar la parte de reposo, la de despolarización y la hiperpolarización. El reposo está en el punto de estímulo donde no subliminar, donde no alcanza el nivel de menos 70 grados para despolarizarlo. Tenemos la depolarización, que es lo que ocurre acá en la foto, donde hay la pérdida del valor negativo normal del potencial de acción de la membrana. Esto lo pierde. Y está la hiperpolarización, cuando se alcanza el nivel liminar y se asocia y se inicia un potencial de acción. Es decir, cuando se inicia un potencial de acción no se puede iniciar otro hasta cuando está en hiperpolarización. De acción negativa y el exterior de la membrana son atraídas. O sea, esto se invirtió completamente, por lo que el exterior se vuelve más positivo y el interior de la membrana más negativo. Y eso sería a grandes rasgos la corriente. Gracias Connie, gracias Rocío y gracias a la punta del Ciebre.